Gloria a Dios, bienvenidos hermanos en el nombre del Señor aquí al centro de adoración, y aquellos que nos están viendo en línea también les damos la bienvenida. Solamente para dar un poquito más de información acerca del sábado, mi esposa acaba de decirnos acerca de la reunión que queremos que la iglesia nos juntemos ahí en la celebración de la ciudad para estar en medio del pueblo, ¿verdad? Y dar testimonio, y vamos a orar y vamos también a tener la oportunidad de orar por personas quizá de ahí con necesidades. Donde quiera que vamos, que hay gente que no conoce al Señor, hay mucha necesidad. Amén. Así que le invitamos a que venga a estar con nosotros. Va a ser de las 5 en adelante, así que nos vamos a juntar como a las 4:30. Ahí en la página web de la iglesia, en Facebook, estará, ¿verdad?, el lugar donde va a ser. Algunos quizá ya saben, pero los que no sepan, ahí pueden buscar la información para el próximo sábado 4 de julio, donde celebramos ¿verdad?, el 250 años como país, nación. El Señor nos ha bendecido en gran manera y queremos, ¿verdad?, celebrar juntamente con ustedes ahí en ese lugar. Si pueden estar con nosotros, ahí los esperaremos. Gloria al Señor. Vamos a traer nuestra Biblia al libro de Mateo esta mañana. Aquellos que nos están viendo en línea también les animamos, ahí donde usted está, tome su Biblia y vayamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, y vamos a leer del verso 20 en adelante. Padre, esta mañana te pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre mí y que, Señor, al declarar tu palabra, tú puedas tocar el corazón de cada uno de nosotros. Tú eres un Dios que te revelas en tu palabra y nos has llamado, Señor, a conocerte. Y te pido, Señor, este momento que tu Espíritu me guíe, la unción de tu Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que están aquí en el centro de adoración, pero también aquellos que nos escuchan en línea. Yo pido, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de ellos y que puedas edificarnos, Señor, en tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Mateo capítulo 11, verso 20, al 30. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si leemos entendidamente con la ayuda del Espíritu Santo estos versículos que acabamos de leer, si los escudriñamos, ¿verdad?, con intención de entender las palabras de Jesús, vemos que estas son la revelación del Evangelio. Que aquí vemos el procedimiento de lo que constituye el Evangelio. Y el Señor nos dice algo muy interesante aquí en el verso 20, iniciamos, donde Jesús enfrenta la apatía espiritual. Y nos viene a decir que la revelación mayor
siempre lleva consigo una mayor responsabilidad. Que la luz mayor que viene a nuestra vida cuando es rechazada, trae también un mayor juicio. Y si guarde su lugar aquí en Mateo, vaya conmigo a Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo se dirigió a la iglesia en Roma y a los judíos que confiaban que a ellos se les había entregado la ley de Dios. Y les reconviene aquí diciéndoles en Romanos 2, verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ve, él está escribiendo y retando a los hermanos, a sus hermanos, a sus compatriotas, si puedo decir así, según la carne, a los judíos. Y les dice, y tú que conoces la voluntad e instruido eres por la ley y apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí, como digo, los lleva a los judíos los reta a decirles, tienen esa revelación de la ley, pero no la han guardado. Tienen luz mayor que los demás porque ustedes se consideran los guías de los ciegos, de aquellos que están en tinieblas. Pero dice, ustedes que tienen la ley son instructores de los indoctos, o sea, aquellos que no tienen conocimiento, maestro de niños. Tienen en la ley de Dios que les fue dada la forma de la ciencia y de la verdad. Y Pablo les dice, ustedes que dicen que no se debe adulterar, ¿a ustedes adulteran? Ustedes que dicen que debemos aborrecer a los ídolos, ¿ustedes cometen sacrilegio? Y sea les dice, ustedes que tienen esta verdad, esta luz, que la han rechazado, incurrirán un mayor juicio de parte de Dios. Así que el Señor en estas palabras en Mateo 11, como digo, enfrenta la apatía espiritual, porque ellos habían visto estas ciudades, las que Él menciona aquí por nombre, habían visto, ¿verdad?, los milagros que Jesús había hecho. Habían escuchado la verdad que Él había enseñado, que Él dijo, mi Padre me envió para que yo diera testimonio de la verdad. Sin embargo, sus corazones no cambiaban. Y sigue diciendo ahí en Mateo 11, en el verso 21, les dice, ay de ti, no te dice que Él reconvenía a estas ciudades, las estaba reprendiendo, porque ellos tenían y habían recibido una mayor luz, tenían un privilegio. Y sabe que cuando tenemos privilegio sin arrepentimiento, esto aumenta nuestra culpa delante de Dios. Y les dice aquí en el verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades, ¿verdad?, paganas, ciudades donde había mucha idolatría, se conocían por su idolatría. Y el Señor dijo, en esas ciudades paganas, idólatras, si hubieran hecho los milagros que ustedes han visto y que se han hecho entre vosotros, ellos ya hace tiempo se hubieran ¿qué? Arrepentido. Y el versículo 22 les dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, ellos recibirán un menor castigo que ustedes. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ha dado el privilegio de ver los milagros del Hijo de Dios. A ustedes se les ha dado el deber o el derecho de escuchar lo que otros no han podido oír. Y las ciudades de Israel, Corazín, Betsaida, Capernaum, no escucharon. Y esto, ¿verdad?, destaca la seriedad de rechazar al Hijo de Dios, de rechazar al Mesías, rechazar las obras que Él había hecho entre ellos. Y esto destaca el justo juicio que Dios ahora pronuncia por medio de Jesús sobre estas ciudades.
El Señor destaca, ¿verdad?, la ceguera del corazón humano. Y salvo por la gracia de Dios, la depravidad humana nos ciega a la gracia de Dios. Y ahorita quiero explicarles por qué dije al principio que en estos versículos encontramos el procedimiento hacia el Evangelio. Y vemos que el Señor nos dice aquí que la depravidad humana los ha cegado de tal manera que han rechazado la gracia, porque eso es lo que la depravación de la humanidad hace. Y la Biblia nos enseña que el hombre sin Dios está totalmente depravado. Y cuando decimos totalmente depravado, no queremos decir que el hombre es tan malo como puede ser. Y a veces vemos que gente se considera, ¿verdad?, que es buena. Yo soy una buena persona. Pero la Biblia nos dice que todo hombre fuera de Cristo está totalmente depravado. Esto quiere decir que en su totalidad, espíritu, alma, cuerpo, todo tiene esos vestigios de la contaminación del pecado. Y que ninguna luz externa al pecador puede despertar un corazón que está totalmente apartado y muerto delante de Dios. Hay personas que dicen, bueno, pero si estamos muertos delante de Dios espiritualmente, incapaces de salvarnos, incapaces de acercarnos a Él por nuestra propia cuenta, ¿por qué es entonces que Dios nos mantiene responsables delante de Él? Nos mantiene personas que debemos dar cuenta. Y si no podemos, si no es posible que nosotros guardemos la ley de Dios, porque hay personas, créalo, que piensan que cuando Dios dio los mandamientos, que nosotros tenemos la habilidad de guardarlos. Y quiero decir algo en esta mañana y quiero que se le grabe porque es una verdad muy importante. Los mandamientos de Dios revelan la norma que Dios tiene para el hombre. Los mandamientos de Dios revelan el estándar de lo que Dios espera del hombre, no nuestra habilidad de guardarlos. Y por eso la ley de Dios no fue dada para probar que nosotros de alguna manera podemos guardarlos y ser justos. El hombre no se puede justificar guardando los mandamientos de Dios. La ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores, que Dios tiene un estándar, que Dios tiene una norma y el hombre no ha podido llegar a esa norma. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. La ley, los mandamientos de Dios fueron dados para mostrarnos que nosotros somos pecadores. Por eso Pablo dice en Romanos 3, versos 19 y 20, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. No hay nadie que podemos justificarnos. Dios nos dio este estándar y nadie lo hemos guardado. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque, escúcheme, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley para darnos a entender qué es el pecado. No para decir, mire, aquí están los mandamientos y si nosotros los podemos guardar, entonces estaremos bien con Dios. No. La ley de Dios es el estándar que el hombre no puede alcanzar. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso Jesús tuvo que venir, guardar Él la ley en obra, en pensamiento, de corazón y después entregarse a sí mismo por nosotros. Jesús, aquí en Mateo, regresamos capítulo 11, sigue diciendo en el verso 23 a las ciudades que Él está ahí reconveniendo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Ve otra vez, le dice, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si Sodoma simplemente hubiera visto lo que ustedes han visto, y aquí habla de Capernaum, ¿verdad? La vanagloria de esta ciudad, exaltándose. Y dice, porque te has exaltado, esto te conducirá a un mayor juicio. Porque Dios nos hace responsables. La revelación nos hace cada vez más responsables. Y ellos tenían esta luz que Sodoma no había tenido. Por eso les dijo, y si hubieran escuchado, hubieran visto lo que ustedes han visto en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjense nada más. Y Dios destruyó a esa ciudad. Pero el Señor les da a ver que al que el mucho se le da, dice Lucas 12:48, al que mucho se le da, mucho se le
se le esperará de él. Mucho se le demandará de él. Al que en mucho se le haya confiado, el Señor dijo, más se le pedirá. Y una vez más vemos que lo que se nos ha dado en mayor cantidad, Dios algún día nos traerá a cuenta. La revelación de las obras del Señor a estas ciudades los hizo más responsables que cualquier otro que no habían recibido. Así que el Señor aquí nos habla primero del juicio que vendrá a todos aquellos que han rechazado al Mesías, que han rechazado las obras que Él ha hecho. A veces hay personas hoy en día que dicen, bueno, pero hoy no vemos los milagros como que hacía cuando Jesús andaba sobre la tierra. No vemos las maravillas, los milagros que el Señor ha hecho. Pero eso no nos da ninguna excusa, escúcheme, para no creerlo. Porque Él ya los hizo. Porque Él ya están grabados lo que Él hizo. Y eso es suficiente para condenar a todo aquel que dice, yo no creo en los milagros. Hoy hay gente que no piensa que Dios puede hacer milagros. Y nada más porque no los ve inmediatamente o porque no lo vemos en maneras como en la vida de Jesús. Hay personas que dicen, y aún hasta pastores, maestros de la Biblia que enseñan y dicen, el Señor ya no hace milagros hoy. Claro que sí. El Señor ya no hace milagros como hacía antes. Claro que todavía los hace. Pero nunca los veremos si nosotros tomamos una postura de incredulidad. Y el Señor nos llamará a cuenta, pero si el Señor hubiera hecho solo un milagro, eso sería suficiente para creer que Dios es un Dios de milagros. Porque lo hizo. Y el Señor nos va a decir, ¿y qué hiciste con aquellos que sabías que el Señor hizo? Que los grabamos en la Escritura para que tú los tuvieras delante de ti. Yo creo en un Dios de milagros. No importa cuánta gente ore por ellos y se mueran. Yo creo en el Dios de milagros. Porque yo creo que el Señor, cuando Él vino a la tierra, Él hizo esos milagros. Y Él me llama a mí a creer que Él es el mismo Dios que anduvo sobre la tierra en la persona de Cristo Jesús. Así que todos nosotros tenemos, ¿verdad?, la luz. Leemos de los milagros de Jesús. Y ahora somos responsables por creer y creerle a Él, a nuestro Señor, que es un Dios de poder. Ahora Jesús, tras poner, ¿verdad?, de manifiesto aquí en estas escrituras que acabamos de leer, después de exponer la dureza del corazón de aquellas ciudades que habían rechazado sus obras, que la luz había venido y la habían descartado, Jesús ahora nos lleva de esto para ver algo diferente. Ya no tanto el juicio, pero ahora como que cambia, ¿verdad?, su mirada para apuntarnos hacia ver algo diferente. ¿Qué? La soberana gracia de Dios. Que solamente esa gracia puede despertar al humano que está muerto en delito y pecados. Y empieza a decirnos en el verso 25, mire, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora el Señor empieza a hablarnos acerca del Padre, la gracia de Dios el Padre en la salvación, porque la Biblia enseña que la salvación es revelada por la voluntad misericordiosa de Dios. La salvación no se conoce por sabiduría humana. En Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo nos explica esto, diciendo que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, note, estábamos muertos, nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Note, nos dio vida, nos impartió vida. Nadie puede venir, nadie puede creer, nadie puede salir de ese estado de muerte hasta que Dios no hace algo. Y por eso el Señor nos dice, el hombre ha fallado, el hombre es responsable por su rechazo porque es un pecador. Pero ahora Dios, dice, nos dio vida y juntamente con Cristo nos resucitó. ¿De quién está hablando ahí? De aquellos que han creído en Él.
y nos hizo sentar en los lugares celestiales, aleluya, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Estaba hablando con el pastor Roberto la semana pasada, dio un mensaje tremendo acerca de la parábola, verdad, del hijo pródigo, pero que realmente es una verdad acerca no del hijo pródigo, no del hijo que se quedó en la casa, es de un padre misericordioso que está preparado ¿para qué? Para recibir a todo aquel que se arrepiente y viene a él, porque él es misericordioso. Y dice que él en su bondad les dio el arrepentimiento. La Biblia dice en Romanos 2 que es la bondad de Dios que te conduce al arrepentimiento. Si tú algún día te pudiste arrepentir, no fue por sabiduría humana, no fue por tu fuerza de voluntad, porque estabas muerto en el pecado. ¿Qué es lo que te trajo al arrepentimiento? La bondad de Dios. Aleluya. Y note que Pablo dice aquí, para que en los siglos venideros, la abundante riqueza de la gracia de su bondad, lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Dios nos las va a mostrar y va a tomar todas las edades que vienen para darnos a entender qué tan bueno ha sido el Señor con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, dice verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no viene de ustedes, es don de Dios. No por obras, dígalo conmigo, no por obras. No es por obra humana, es por gracia. Porque para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Él nos formó. Si aún está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Y quién te hizo esa nueva criatura? Él te hizo esa nueva criatura. La hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No nos salvamos por buenas obras, pero hemos sido creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, aleluya, nosotros en ellas. Así que vemos la gracia de un Dios soberano en la salvación. Él es el que trae al muerto en pecado, en delito, a una vida nueva. Aleluya. Y luego vemos en el versículo aquí 25, donde el Señor nos dice que Él oculta la verdad. ¿De quién? De los soberbios. Él esconde, ¿verdad?, las cosas de los sabios, aquellos que se creen sabios y prudentes, aquellas personas que verdad tienen una confianza, una autoconfianza en sí mismos. No necesito a Dios, yo estoy bien, yo no necesito salvación, yo no soy una mala persona. ¿Cuánta gente piensa de esa manera? ¿Verdad? Pensando que confiando en sí mismo de alguna manera van a salir adelante. El Señor esconde, dijo Jesús, la verdad de los sabios, de los entendidos, de aquellos que se creen que ya son sabios y no necesitan. Pero el Evangelio humilla el orgullo humano. Y el Señor nos dice aquí, el Padre, te doy gracias, porque tú has escondido estas cosas de aquellos que se consideran en su orgullo humano sabios y entendidos. Y note, y el hombre sabio y entendido no puede recibir esa verdad porque viene por revelación. La revelaste a los niños. Sabe que el intento del hombre es salvarse a sí mismo o venir a estar bien delante de un Dios santo por sus propias obras. Es como un hombre muerto que trata de resucitarse a sí mismo. ¿Quién puede hacer eso? Si el hombre tuviera ese poder, lo haría cuando se muere. Me voy a resucitar. Pero no puede. El hombre está muerto en delito y en pecado. Por eso cuando hablamos de la totalidad de una depravación en el corazón humano, eso es a lo que se refiere la Biblia. Que el hombre no puede por sí mismo ni venir a Cristo. A veces pensamos nosotros que tenemos esa habilidad, pero no la tenemos porque estamos muertos. Necesitamos resurrección, necesitamos vida primero. Por eso la Biblia habla de que Él ministra y suministra vida, nos levantó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y el hombre que se considera en su orgullo humano, ¿verdad?, autosuficiente, el Señor oculta la verdad de aquellos que son soberbios, de aquellos que son orgullosos. Y lo revela, dice el verso 25, el Señor.
a los niños. ¿Quiénes son los niños? Dios esconde la verdad de los orgullosos, pero la revela la verdad a los niños. Los niños son aquellos que vienen a Dios dependiendo totalmente de Él, que son, ¿verdad?, receptivos a lo que Dios ofrece. ¿Sabe usted que la fe es un regalo de Dios? Es un don de Dios. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, dijo Pablo. La salvación, la fe para creer en la salvación no es un logro humano. No es sino un don que Dios da. Sabe que el miércoles estaba predicando un mensaje acerca de Jeremías. Y en el capítulo 32 de Jeremías, Dios le llamó a Jeremías a dos cosas. Uno, a tomar una acción que parecía imposible. Y también lo llamó y le dio una promesa. Y ese llamado que él le envió, le dijo: vendrá a ti el hijo de tu tío, creo, el tío de Jeremías. Vendrá a ti el hijo de tu tío y te tratará de vender, ¿verdad? Te va a tratar de vender un pedazo de tierra. Y dijo: ¿y qué tiene malo con eso? Lo importante de entender el contexto en eso era que la ciudad de Jerusalén estaba por ser completamente dominada por Babilonia. El rey Nabucodonosor había venido en contra de Jerusalén y la iba a tomar cautiva, y todos iban a ser llevados a la cautividad. Así que se iba a apoderar Babilonia de toda la tierra. Y el Señor le dice: te van a ofrecer un terreno, cómpralo. Y Jeremías está en la cárcel, ¿verdad? Porque por predicar la verdad de Dios, el rey lo había puesto en la cárcel porque no le gustaba la profecía que él había dicho: Babilonia va a sujetar a Jerusalén, la va a destruir, porque Dios ha traído juicio, porque el pueblo se ha apartado de él después de muchos años del Señor en su compasión a hablar con ellos. Y Jeremías está en la prisión y de repente viene este hijo de su tío y le dice: tío, tengo un terreno, quiero venderlo, ¿no me lo quieres comprar? ¿Quién compra un terreno cuando la ciudad va a cambiar de manos, ¿verdad? ¿De quién es el que la gobierna? Ya no iba a ser el pueblo de Dios que la gobernara, ahora iba a ser el rey Nabucodonosor, un rey pagano. La ciudad iba a caer, iba a ser destruida. ¿Tú le comprarías un terreno a alguien en esas condiciones? Claro que no. Es invertir dinero que se va a perder. Pero el Señor no solamente le dijo: hazlo y firma y toma esa escritura y guárdala. Y luego le dio una promesa. Le dijo, creo que ahí en el capítulo 32, como el verso 15, donde le dijo: porque casas, ¿verdad?, y terrenos se venderán otra vez más en esta ciudad. Es que entonces va a cambiar la situación. Dios le dijo: esa es mi promesa. Y él tuvo que creerle a Dios. Dijo: pero Señor, la ciudad está por caer y tú me pides que compre un terreno. El Señor le dijo: sí. Ve, ahí está su demostración. Vas a creerle a Dios que te da la promesa que un día, ya él sabía que este terreno iba a tardar décadas antes de poder producir fruto, pero él tenía, ¿verdad?, el documento que ese terreno era suyo. Y el Señor dijo: guárdalo, porque una vez más se venderán casas, terrenos, ¿verdad?, y viñas en esta ciudad se poseerán otra vez. ¿Y sabe qué pasó? Pasó el tiempo y el Señor probó que su palabra es verdad. Y muchas veces Dios nos manda a nosotros a creerle. Y a veces nos es difícil porque vemos la circunstancia a nuestro alrededor y decimos: pero ¿cómo podrá esto ser? ¿Cómo es que puedo invertir, ¿verdad?, lo poco que tengo para comprar ese terreno en una ciudad que va a ser dominada por un poder extraño? Y el Señor le dijo: porque te estoy dando mi promesa. Y ese es el pueblo de Dios, que creemos en las promesas que Dios nos ha dado. Y claro, vemos que al fin esto sucedió. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Diga: soberano. En el verso 26 el Señor dice: Señor, tú escondiste
estas cosas de los sabios, revelaste a los niños. Sí, Padre, note, porque así que te agradó. ¿Sabe que Jesús se deleita en el plan de su Padre? El plan que, ¿verdad?, Él revela aquí. Y no solamente en el plan que tenía, sino también a quien Él decide revelárselo. Porque así te ha agradado. ¿Sabe que Dios revela la verdad a quien a Él le place? Dios revela la verdad porque Él es soberano, a quien Él quiere. Acabamos de leer que el Señor le dio luz a Corazín, a Betsaida y mucho más a Capernaum, porque Él hizo milagros. Él enseñó la verdad de Dios en esas ciudades, pero no la hizo en Tiro y en Sidón, no la hizo en Sodoma, en la manera que se hizo en las ciudades esas. Y alguien dice, ¿y por qué no la hizo en Tiro y Sidón? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él no quiso dar esa luz a esas ciudades como las dio a Betsaida, como las dio a Capernaum, como las dio a Corazín. Y dijo, y porque Dios les dio esa luz, Dios les va a requerir mucho más. ¿Y qué de nosotros que entendemos cosas de Dios que el mundo no entiende? ¿Cuánta responsabilidad tendremos nosotros delante de Dios? Si tenemos ese privilegio de conocer a este Dios de gracia. El Señor se deleita en el plan del Padre y se deleita también en aquellos a quien el Padre quiere revelárselos. Ahora, esto habla de la soberanía en la elección de Dios. Dios elige, Dios escoge a quien Él la revela. No a los sabios, no a los entendidos, sino a los niños. Y eso le agradó a Dios. Esta elección, esta soberana revelación, no es algo, ¿verdad?, frío, sino que es un propósito de amor, porque tiene propósito. La elección de Dios, cuando Él escoge uno sobre otro, cuando Él escogió a Jacob sobre Esaú, no era siempre algo, ¿verdad?, frío, sino era un propósito amoroso. ¿Por qué? ¿Y qué es ese propósito que Dios tiene cuando Él elige? Para salvar. Todos digan salvar. Ese propósito es amoroso, no es anti-intelectual. No es porque Dios no le gustan los sabios o los entendidos, sino es contra el orgullo de los sabios y los entendidos que Él escoge esconder la verdad que trae salvación a aquellos que la necesitan. Y luego en el verso 27 vemos que Jesucristo mismo y solamente Él revela a quién, revela al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Solamente Cristo revela al Padre, no Buda, no Mahoma, no ninguno de los otros personajes de las religiones, ¿verdad?, humanas. Solamente Cristo es el que revela al Padre en la salvación. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy hay mucha discusión acerca de, ¿verdad?, que si hay un solo camino a Dios. Cuando la gente dice, ¿y por qué no puede haber muchos caminos? Porque el soberano Dios lo asignó de esa manera. Solamente uno, a través de su Hijo. Pero es que hay muchas otras diferentes religiones, sí, y todas están equivocadas. Y nunca tengamos nosotros, ¿verdad?, temor de declarar la verdad y la exclusividad del Evangelio de Jesucristo. Sí, pero dice, pero hay mucha gente que no ha escuchado, sí. Hay mucha gente en Tiro y Sidón que no vieron los milagros de Jesús, pero eso no los hizo menos responsables por lo que sabían. Hay muchas diferentes religiones, sí, pero todos los llevan a la habilidad del hombre a alcanzar a Dios. Solamente el cristianismo es el que dice el hombre está completamente perdido y necesita un Salvador. Y ese Salvador es único, es Jesucristo, aleluya. Solamente Él, note, revela a su Padre. Nadie conoce al Hijo, o al Padre, perdón. Conoce nadie sino el Hijo. ¿Quién va a conocer a Dios el Padre? Nadie. Solamente el Hijo lo conoce. Nosotros tampoco lo podemos conocer por nuestra propia cuenta. Y note que dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre. ¿Quién conoce a Jesucristo? Nadie lo puede conocer, porque solamente el Padre lo conoce íntimamente. Pero note lo que dice al terminar ese versículo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Y vemos varias cosas aquí. Primero, nadie puede conocer al Padre, porque ese conocimiento del Padre viene a través de Jesucristo solamente. Así que nadie conoce a Dios si no viene a través de Jesucristo. Y cuando vemos nosotros, ¿verdad?, a los musulmanes hablando de Mahoma, hablando inclusive de Jesús, ¿de qué Jesús hablan? No el de la Biblia, porque el Jesús de ellos no es el Jesús revelado en la Escritura. El único que puede conocer a Dios, lo conoce porque el Hijo, note, lo revela. Y note lo que dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ahí habla de voluntad. ¿A quién quiere revelarle el Padre, el Hijo? A quien Él quiere. Otra vez habla de la soberanía del Hijo. No dice, lo hace conocer a todos. Él revela al Padre a quien Él quiere. Porque hay un propósito en eso. La elección soberana de Dios es algo que la Biblia muy claramente enseña. Hay una exclusividad en el conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo, que nadie puede conocer, solo que ellos lo revelen. Esta revelación, ¿verdad?, eficaz, solamente se da una vez más, ¿a quién? Al quien el Hijo lo quiere revelar. Quiere decir que no todos reciben esa revelación. Y como dije, nos acaba de decir acerca de las ciudades. Ustedes recibieron esta porque a Dios le plujo revelar eso. Sidón y Tira no recibieron lo mismo. Dios hizo eso. Así que Dios es soberano. Su voluntad es misericordiosa. Pero solamente Cristo revela al Padre y solamente el Padre revela al Hijo. Es una salvación trina, es una salvación, ¿verdad?, de la Trinidad. El Padre ordena la salvación. El Hijo revela la salvación. Y el Espíritu Santo regenera el espíritu de toda persona que está muerta. Aleluya. Ahora el Señor sigue adelante y hace una transición aquí una vez más. Esa es la segunda transición. Del juicio a la gracia soberana de Dios, pero ahora al Dios que soberanamente llama, invita con ternura a los pecadores a venir a Él mismo. Verso 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí vemos a Jesús ofrecer un verdadero descanso a todos los que vienen a Él en fe. Ya le dice, ¿verdadero descanso? ¿De qué se refiere el Señor? A un descanso que Él da. ¿Sabe usted que hay mucha gente que se pregunta, gente cristiana, ¿he hecho yo lo suficiente para agradar a Dios, para llegar al cielo? ¿Y cuál es la respuesta? No. Tú no has hecho lo suficiente para llegar al cielo y nunca podrás hacerlo. Otra gente se pregunta, ¿he hecho, verdad, todo lo que el Señor me ha mandado? ¿Qué creen ustedes? No, claro que no. Ninguno de nosotros, ni el más santo entre nosotros, ha hecho todo lo que se requiere para poder entrar al cielo. Otra gente se pregunta, ¿estará Dios agradado conmigo? ¿Qué crees tú? No. Dios no está agradado contigo ni conmigo porque somos como somos. Pero dice, ¿pero no me ama el Señor? Sí, claro que sí. ¿Pero sabes por qué te ama? No por ti, no porque tú has hecho lo mejor que puedes hacer, no porque tú hayas alcanzado algún nivel de espiritualidad. En Juan capítulo 16, verso 27, el Señor dijo, pues el Padre mismo os ama, le dijo a sus discípulos. ¿Los ama a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi Padre los ama a ustedes, a sus discípulos está hablando, porque ustedes me aman a mí. Y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Será esa la razón? Sí. El Señor te ama. Me ama el Señor, sí, pero no porque has hecho suficiente o porque hayas alcanzado algún nivel de espiritualidad o porque estás haciendo todo lo que agrada a Dios. Eso hazlo a un lado. Reconoce, nada
de lo que yo pueda hacer me encomienda a mí a Dios. La única cosa que te encomienda a ti a Dios, que Dios te acepte, es su Hijo. Y es ahí la verdad gloriosa del Evangelio. Y el Señor dice, mi Padre los ama a ustedes, porque ustedes me han amado a mí. Y Pablo lo pone un poquito más franco en 1 Corintios 16, 22. Y lo debe subrayar en su Biblia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe que la palabra anatema? Maldito. Bajo la maldición de Dios. Porque viene de dos palabras. Y una de ellas es Theos, Dios. Anatema. El que no ama a Jesucristo sea maldito. Quizá diga, pastor, yo nunca había leído esa palabra. Y ahí está en la Biblia. Jesús dijo, ustedes, y el Señor los ama a ustedes porque ustedes me han amado a mí. Y Pablo dijo, y el que no ama al Señor está maldito. ¿Por qué? Porque algún día vendrá el juicio de Dios, la ira de Dios sobre ellos. No hay esperanza para ti. Yo le doy gracias a Dios que no en nada lo que yo hago que me comienda a Dios. Todo lo que Él hace bueno en mí es por su gracia. Todo lo que Él hace bueno en mí que me encomienda a Dios, la gloria es de Él, no mía ni tuya. Y todo es porque estamos en Cristo Jesús. Puedes decir gloria a Dios. Así que nosotros tenemos esta invitación, todos, de venir a Cristo. Aquellos que están cansados, aquellos que ya reconocen, Señor, nada de lo que yo tengo en mí me encomienda, solamente lo que tú has hecho. Y aquí en el verso 28 que dice, venid a mí. No dijo venid a la religión, venid a esto, venid a lo otro, porque a veces tratamos de sustituir cosas y las vemos como, bueno, estas se ven más o menos espirituales. El Señor me ama porque yo voy a la iglesia todos los domingos. No, porque a veces fallas. Así que no es perfecto. No es por tus obras que te encomiendas a Dios. Es por la obra que el Señor mismo ha hecho por mí. Y cuando tú empiezas a ver eso, te enamoras de Cristo. Digo, Señor, gracias. Porque todo lo que tú has hecho, lo hiciste para que yo pudiera conocer a mi Padre Celestial. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, dijo, y yo os haré descansar. Y subraye eso en su Biblia, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Todos los que estéis cargados, no al moralismo, no es que yo soy un poquito mejor que los demás. Una vez vino un hombre a Cristo, era un hombre rico, y el Señor le dijo, y él le preguntó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Pero note la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué se requiere para entrar al cielo? Como que yo pudiera hacer lo que se necesita para entrar al cielo. Y el Señor lo vio y le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? Y le empezó a decir esto y esto y esto. Y él le dijo, ¿qué? Todas estas cosas he hecho. Y el Señor dice, lo vio con ternura y le dijo, una cosa te falta. Fíjese nada más. Todo esto lo he hecho. Y el Señor dijo, ok, pero te falta una cosa. ¿Y qué es eso? Ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven y sígueme. ¿Cómo? Y el Señor le identifica su problema. Amas las cosas, no amas a Dios. Has hecho todas las demás, pero te falta una. Tu amor está en las cosas y en lo que tienes. Ve y véndelo y dalo. Y ven y sígueme. Dice la Biblia que se fue triste, no pudo hacerlo. Porque su Dios no era el Dios a quien él pensaba que servía. Su Dios era ¿qué? Las cosas. Pero eso es lo que tengo. Y el Señor le encontró aquello que era más importante para él.
Había guardado todas las cosas externamente, pero era un idólatra. Tenía otro Dios. Y aquí el Señor nos dice, venid ¿a quién? A mí. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Sabe que el llamado, dije, no es al moralismo, no es a una religión, no es a alguna secta, no es ni a las escrituras tan importantes como son? Jesús le dijo a los fariseos un día, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas encontrarán vida eterna, pero no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. ¿Serán las escrituras la palabra de Dios buena? Sí. Pero la palabra es la guía que te lleva ¿a quién? A una persona. Pablo era una persona docta, conocido, entendido en las cosas de la ley, pero no conocía a Dios. Conocía de Dios, pero un día el Señor lo encontró y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y él ahí se convirtió aquel que le habló directamente, porque fe viene por el oír. Y el Señor dijo, ustedes escudriñan las escrituras y creen que en ellas encontrarán vida eterna, pero no vienen a mí. Rehúsan venir a mí. Así que el Señor nos llama a venir a Él. Y quiero decirle esto y se le grabe. Cristo es el descanso. Cristo es el descanso al cual Él nos llama. Venid a mí. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esto muy presente. Todo lo que hago, todo lo que escudriño, todo lo que estudio, todo lo que medito, tiene que ser para llevarme a Él. No para hacerme una persona de cerebro grande, no para ser una persona que siempre me estoy peleando con otros, la doctrina o la enseñanza. A veces hay personas que vienen a mí y tratan de discutir conmigo cosas que no entienden y no conocen. Y no lo digo con orgullo, lo digo por bendición y por unción de Dios. He caminado con Dios por medio siglo. No voy a discutir la Biblia con niños que no quieren aprender. No porque lo sé todo, porque conozco al maestro que me enseña. Y lo digo para la gloria de Él. Por eso cuando alguien viene a discutir doctrina conmigo, lo primero que le pregunto es, ¿cuánto has leído tú la Biblia? Me acuerdo uno que me dijo, tengo 10 años. Le dijo, yo tengo 40. ¿Quieres discutir doctrina? No. Porque es como aventajarse con un niño que no sabe. ¿Y qué? ¿Ganar una victoria con un niño? ¿Qué gloria es eso? Es como el que dijo, yo corro la carrera y siempre gano. Sí, pero corres con niños de 6 años. Claro que les vas a ganar. No, el Señor dice, venid a mí, refúgiate en mí, ven y conóceme a mí. Aquellos que dijo que están cargados y trabajados, aquellos que están, ¿verdad?, cargados con el pecado, que han tratado de librarse de sí mismo. A veces hay personas que vienen, pastor, es que hay un pecado en mi vida y es difícil para mí. Lo primero que le digo es, ¿qué estás tratando de hacer? Pues ya no de hacerlo y ser mejor para el Señor. Entonces el esfuerzo es tuyo. Cristo dijo, ven a mí si estás cansado. Y ese pecado que te quiere dominar todos los días, tú tienes que rendirlo al Señor. Yo no tengo este poder, pero tú sí. Porque tú moriste por mí para liberarme del poder del pecado. Venid a mí todos aquellos que están cansados del sufrimiento de la vida. A veces enfrentamos la vida del Señor, ya no puedo seguir adelante. No, porque lo estás tratando de hacer en tus fuerzas. Pero venid a mí, dijo Cristo, refúgiate si estás cansado, si estás cargado. ¿De qué? Del legalismo. He tratado de vivir mi vida en una manera legalista. Y Señor,
me canso. Por eso le digo, yo no discuto la palabra de Dios con aquellos que solamente quieren probar su punto. No. Cristo me liberó del legalismo hace muchos años y no voy a regresar a ello. Venid a mí todos aquellos que están cansados, ¿verdad?, con vivir una vida autojustificada. En Filipenses 3, verso 7, el apóstol Pablo dice: las cosas que eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas que como pérdida. ¿Y por qué Pablo, que había trabajado tanto para llegar a un punto donde ya la gente lo veía como una persona, ¿verdad?, de influencia, una persona, ¿verdad?, destacada, una persona inteligente, una persona con un intelecto, ¿verdad?, tremendo, avanzando en la religión, dijo Pablo a las iglesias en Galacia, avanzando en la religión más que mis contemporáneos. Y dice: todas las cosas que yo pensaba que eran ganancias las he perdido por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Dijo: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Vea, esa es la meta, para conocerle a Él y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero decirle esto y es muy importante que lo escuches. La vida cristiana no es yo tratando de vivir por Cristo. La vida cristiana es Cristo siendo mi vida. Pablo dijo: por amor a Cristo. ¿Te acuerdas tú cuando te enamoraste de tu esposa? Todo lo que pensaba en el día era de ella, porque es tu amor. Mi amor. La vida cristiana no es tratando de impresionar a Cristo con lo que yo hago. Es reconociendo que necesito gracia para vivir mi vida, de tal manera que mi proceder muestra que amo a Cristo. Por eso Cristo dijo: venid a mí, los que están cargados y cansados. Y si tú te enamoras de Cristo, lo que haces para Él no será una carga, no será algo laboroso. A veces nosotros que estamos cansados, laboramos por mostrar amor a nuestras esposas. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado que ese amor mengüe. Ya no lo hacemos por amor, lo hacemos por costumbre. Pero si podemos captar una vez más ese amor que nos llevó un día a unirnos como esposa y esposo, y podemos decirle al Señor: he descuidado mi relación contigo, Señor. Y pienso que venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar, son sustitutos, pero no son. Y hacemos por obligación, no por amor. Si tú oras porque dices: bueno, un cristiano debe orar. Si tú adoras y cantas al Señor porque dices: bueno, como cristianos es algo que hacemos, cantamos. Y quiero animarte esta mañana, cuando vengas con el pueblo de Dios a adorar a Dios, quita todo lo demás de tu mente. No veas a ver quién está haciendo. Tú adora a Dios. Y ese amor que tienes por el Señor
hará mucho más para profundizar tu fe que cualquier estudio que puedas hacer en la Biblia. Una vez más, la vida cristiana no es tratando de vivir por Cristo, es dejar que Cristo sea tu vida. Cuando Cristo, dijo Pablo, nuestra vida aparezca, entonces apareceremos con Él también en gloria. Cuando Cristo, nuestra vida. Yo te exhorto esta mañana, si es algo que tú estás lejos de ello, le digas, Señor, regrésame a ese primer amor. Fue una de las cosas que el Señor reprendió a una de las iglesias en Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. Y es una de mis peticiones siempre al Señor. No me permita ser un hombre religioso. No me permita ser alguien que por costumbre me paro a predicar. Cuando vengo al púlpito le digo siempre al Señor, gracias por el privilegio que me das de ministrarme a mí mismo primero por tu palabra, pero también a tu pueblo. Enamórate de Cristo, déjalo que Él sea tu vida. Y sigue el Señor, los últimos versículos, verso 28. Venid a mí los que estáis cargados, trabajados, yo os haré descansar. Descansa de la culpabilidad, descansa de tu autoesfuerzo, descansa en la obra consumada de Cristo Jesús. ¿Sabe? Porque Él es el que nos ha librado del pecado. Estábamos muertos y dije que estos versículos delinean el Evangelio. Déjeme dárselos para que lo pueda una vez más usted regresar y leerlos en su tiempo. El verso 20 al verso 24 leímos, el Señor habla de ¿qué? Del juicio que viene de aquellos que han rechazado al Mesías. Esto nos habla del tiempo cuando estábamos muertos, estábamos bajo el juicio de Dios. Tú y yo, todos estábamos. Y luego nos habla del verso 25 al verso 27 de la soberana gracia que revela a Cristo. Nosotros oímos el Evangelio y Cristo fue revelado, por eso fuimos salvos, porque respondimos a esa soberanía que el Señor reveló para nosotros. Y por último, en los versículos 29 y 30, 28 al 30, el Señor nos invita ¿a qué? A venir a Él. Estábamos en pecado, bajo juicio. El Señor vino e intervino por su soberanía y por el Evangelio nos llamó de una vida muerta. ¿Nos llamó a quién? A Él. Venid a mí. Y cuando venimos a Él, entonces fuimos salvos. Este es el orden de la salvación que la vida nos da. No sé si usted algún tiempo ha pensado acerca de este orden. ¿Cómo empieza la salvación para la persona que ha sido salva? No empieza cuando responde al Evangelio. Empezó, ¿sabe cuándo? En la eternidad. Cuando Dios en Cristo te escogió. Dice la Biblia en Efesios 1:4, en Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esa fue la decisión soberana de Dios. Yo estoy aquí no porque un día yo pude entender el Evangelio, sino que Dios abrió mi entendimiento porque Él en Cristo me había escogido. Y yo doy gracias a Dios por ello. Por eso digo, la salvación no es del hombre. La salvación no viene por sabiduría humana o por el entendimiento humano. Viene por elección. Viene por revelación de Dios. Y nosotros recibimos esa salvación. Pero después de la elección, viene ¿qué? El llamado del Evangelio. ¿Sabe que Dios eligió a Pablo antes de que él lo conociera? En Cristo, Él fue el que escribió eso. En Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero Él vivió su vida ¿en qué? En la religión. Hasta que ya era un hombre grande, estudiado, entendido. Hasta que Él había ya estudiado con los mejores maestros en la ley. Y un día el Señor se lo encuentra en el camino a Damasco. ¿Dónde te encontró el Señor a ti? Yo me acuerdo, me crié en una iglesia, mis padres nos llevaban cuando éramos jóvenes, nos separaban y daban testimonio. Y me acuerdo oír
una y otra vez. Yo le doy gracias al Señor porque yo lo encontré allá en 1982 y qué sé yo. Ese era el testimonio. Yo le doy gracias porque un día, ¿verdad? Yo encontré al Señor, pero tú no lo encontraste. Por uno, nunca ni lo andabas buscando. El Señor te encontró a ti. El Señor vino buscando lo que se había perdido, dice la Biblia. Y un día el apóstol Pablo, Dios lo escogió y en la eternidad, pero él oyó el evangelio de la voz de Cristo y él fue salvo. Así que tenemos la elección y luego tenemos el llamado del evangelio. Después de eso, cuando respondemos, Dios abre nuestro entendimiento, viene la regeneración, o sea, el Espíritu Santo aplica la salvación a nosotros. Viene la conversión cuando yo creo en Jesucristo. Luego la justificación, Dios me justifica delante de Él por la sangre de Cristo. Me adopta la adopción al pueblo de Dios, me santifica ahora hasta que Él venga y me ayuda y me sostiene perseverando en la fe hasta que llegue al cielo a la glorificación. Y todo esto la Biblia habla de eso. La Biblia le llama el orden de la salvación, o más los teólogos le llaman el ordo salutis, de latín, el orden de la salvación. Estábamos muertos, la soberana gracia de Dios reveló a Cristo y Cristo nos invita a nosotros a venir a Él. Y note que dice en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el yugo, claro, implica ¿qué? Sumisión. Venimos a Cristo no para que haga mi vida mejor. Hay mucha gente hoy en día pensando esto porque hay muchos maestros, llamados maestros de la Biblia, que dicen, Dios quiere en verdad arreglar tu vida y quiere que tengas una mejor vida aquí en la tierra. Si el Señor quisiera eso, si esa fuera su voluntad, si eso fuera para la cual el Señor nos llamó, nunca nos hubiera dicho, vendrá el día cuando los odiarán y los matarán y los echarán a la cárcel. Eso no es una vida de éxito según el mundo la ve. No, el Señor nos llama a vivir bajo un yugo. Ese yugo implica sumisión. ¿A qué? Al señorío de Jesucristo. Él es mi Señor. Y también implica ¿qué? Que nos va a enseñar. ¿Qué es eso? El discipulado. Dios quiere que yo sea discípulo de Él. Y Él a través de su palabra me va a enseñar. A través de aquellos que el Señor ha puesto sobre mi vida para ayudarme, me van a ministrar. Y dice el Señor, venid a mí, toma mi yugo sobre vosotros. Los mandamientos que el Señor nos da en su palabra no son una carga. Porque note que dice la carga de Él es que es ligera. ¿Por qué? Porque viene de un corazón que es manso y humilde. El Señor nos enseña con mansedumbre y nos enseña con humildad, con una actitud que vemos en Cristo, en todo su ministerio, en toda su vida. Y por fin, ese es el camino al discipulado. Toma mi yugo, aprende de mí. Y luego tenemos la certeza de su promesa aquí en el verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Como dije, los mandamientos del Señor son ligeros. La carga que Él pone en nosotros en discipulado son ligeros. ¿Por qué? Porque vienen de un corazón de amor del Señor. Vienen de un corazón de mansedumbre, de humildad. ¿Y qué más? Son empoderados por la gracia de Dios. Ya vimos que el Señor revela su verdad a aquellos que son niños, aquellos que son abiertos, receptivos. Usted le ofrece algo a un niño y el niño no le va a preguntar cuánto le debo. Usted le ofrece algo a un niño, el niño lo va a tomar. No va a pensar si lo merece o no, simplemente lo va a tomar. El Señor dijo, Él esconde la verdad de los orgullosos, pero Él lo da a los niños, lo revela a aquellos que son receptivos a Él. Esta certeza, como digo, de que la carga será fácil o ligera, más bien, viene de un amor, de un corazón, de un Salvador que nos empodera por su gracia. Venid a mí.
y que nos conduce ¿a qué? A un descanso. Y encontrarás descanso para tu alma. Nos lleva no a un agotamiento religioso. Si tú eres creyente y dices, es que he tratado de hacer todo esto y son muchas cosas, pastor, ya me cansé. Es porque no has venido a descansar en Él. Y yo le doy gracias al Señor que entre más veo mi necesidad de Cristo, más me enamoro de Él. Cristo llevará esta carga contigo, te ayudará y te empoderará por su gracia. Y la verdadera libertad de espíritu se encuentra en la sumisión a Él. Venid a mí, dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y como dije, este es el Evangelio. Habló primeramente del juicio, pero el juez se convierte en el Salvador. El Señor habló de la revelación que el Padre hace y a quién Él la revela y a quién escoge el revelarla. Y el soberano que revela su voluntad se convierte en tu pastor. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Y luego vemos al santo que es manso y humilde de corazón. Y esta mañana yo digo, ¿será el Señor tu juez? Porque el Señor habló del día del juicio. En el verso 23 dijo, en el día 24, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En el día del juicio, mencionó este día de juicio. Vendrá cuando el Señor llamará a cuenta a todos. Y me pregunta a ti, ¿es Él Salvador o juez? ¿Qué prefieres? ¿Cristo como mi Salvador o Cristo como mi juez? ¿Cristo como mi pastor o como mi juez soberano? Cristo enseñándome humilde de corazón y manso, o me enfrentaré a un Dios que dice la Biblia es un fuego consumidor en el día del juicio. Y aquí el Señor nos da la manera, el camino, venid a mí. Y esta mañana yo te pregunto, ¿tú has venido a Él? ¿Está tu descanso en Él? Pídele, Señor, dame un amor mayor por ti, que tú seas mi vida en todo lo que mi vida, Señor, gira. Inclina tu rostro conmigo. Aquellos que están en línea, yo te pido también, ahí donde estás. Y yo te hago esta pregunta, este es el Evangelio. ¿El Señor será tu juez o será tu Salvador? ¿El Señor quiere ser tu pastor o será el soberano que esconde su voluntad de ti si no lo buscas? ¿Será Él quien te enseñará el santo o será el santo que es un fuego consumidor, como he dicho, al quien tú te enfrentarás en ese día? Y Jesús dijo, venid a mí. Y esta mañana, ahí donde estás, si no lo has hecho, dile, Señor, vengo a ti para recibir tu perdón. Ten misericordia de mí, un pecador. Y Padre, te damos gracias todos aquellos que hemos venido a Cristo. Ahora venimos, Señor, con esta petición. Sé, Señor, el amor de mi vida. Sé el centro, Señor, de todo lo que soy. Me despojo. Y como el apóstol Pablo decía, Señor, lo he perdido todo por amor a ti. No le doy importancia a todo aquello que antes le daba importancia por amor a ti, para ser encontrado en ti, Jesús. Y ahora, Padre, yo te pido que tú oigas el corazón y el clamor de todo aquello a quien tú has revelado esta mañana tu verdad. Gracias, Señor, por aquellos que se han humillado. Dijo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y ahí donde estás, dile, Señor, lléname de tu espíritu, ayúdame, empodérame por tu gracia. Gracias por abrir mi entendimiento. Gracias por ver, Señor, lo maravilloso que es tu Hijo Jesucristo como Salvador de pecadores.
Y yo digo como el apóstol Pablo, soy el mayor. Me refugio en ti, Señor. Me refugio, Padre, en tu Hijo Jesucristo, Salvador. Y ahora, Señor, te doy gracias porque es mi pastor. Es aquel del quien aprendo. Es al quien yo me enyugo para caminar juntamente con Él en verdad. Y gracias, Señor, esta mañana por cada persona que tú impactas en su corazón. Llámalos de la luz, Señor, y restaura sus vidas para tu gloria. Y te pedimos esto todo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Te doy gracias, Señor, por este llamado misericordioso que tú haces a todo el cansado, todo el cargado. Y, Señor, nos refugiamos en ti esta mañana, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios